Muy bien, tenemos ya tres clases más. Yo sé que esta es, como todas las secciones de la Biblia, tienen muchísimo contenido, pero esta es una en donde hay muchas cosas que están pasando y en poquito tiempo uno no podrá abarcar todo el contenido, toda la historia, toda la teología que hay en una sección como esta, pero como ya les he dicho varias veces, son cursos introductorios que pretenden motivarlos a ustedes para seguir estudiando. Parte de lo que buscamos acá, quiero ser cada vez más intencional en esto, parte de lo que buscamos aquí no es simplemente crear la necesidad de que sigamos conectados estudiando, sino formar discípulos, tal y como lo veníamos diciendo en Entra, formar discípulos que puedan multiplicar la enseñanza de la Biblia. Y parte de lo que me emociona es ver a Elizabeth, a Claudia y a otros que yo sé que están listos para dar. Yo sé que ellos ya han sido formados en muchos otros espacios. Parte de lo que soñamos es que los que están acá puedan tener materiales que les permitan replicar con facilidad lo que están recibiendo, que sean equipados para replicar. Les decía que ya tenemos tres clases nomás de este curso de profetas anteriores. Hemos visto estos cuatro libros, estos cuatro grandes libros que componen esta sección, esta unidad. Vamos a cerrar dentro de 8 días mi participación. La vamos a cerrar con algunas alternativas para entender los textos de violencia en el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento tiene en diferentes partes, en diferentes secciones, algunos problemas, algunas cosas que nos inquietan, sobre todo en temas de violencia, pero esta es la sección que de lejos se lleva la corona en este aspecto. Esta es la sección en donde más violencia hay, donde más guerras hay, donde tenemos inicialmente a un Josué enviado por Dios a destruir con todo, y después tenemos a jueces que son súper violentos, después tenemos a reyes que también son súper violentos, algunos de ellos que aparentemente guiados por Dios están acabando con dinastías completas. Entonces, cuando leemos esto, nos preguntamos, bueno, ¿cómo puede un Dios pacífico, un Dios amoroso, permitir algo como esto? Y más aún, ¿cómo podemos decir que este es el libro que representa a un Dios de amor como el que nosotros, como el Dios en el que nosotros creemos? Si este es un libro, o esta sección específicamente es una sección tan manchada de sangre. Vamos a ver algunas alternativas. No puedo decirles y desde ya les puedo pinchar el globo diciendo que no vamos a resolver por completo la situación. Simplemente vamos a decir algunas de las cosas que diferentes autores han propuesto para que pensemos en cómo podemos nosotros responder a, a inquietudes y a cuestionamientos que se nos pueden levantar. Y dentro de 15 días eh, vamos a dedicar el espacio para dos cosas. Para que quienes han venido muy juiciosamente estudiando su texto eh, presenten de una manera muy corta algunas de los hallazgos, de las observaciones que han descubierto en su estudio del texto. Noto que algunos empiezan como a ahogarse cuando hablo de esto. Empezaron a toser, los vi como pálidos. Eh, y ahora unas risas nerviosas, pero se les ven bonitas esas risas, tranquilos. La idea no es que hagan una predicación, que hagan todo un desarrollo exegético de un tema, simplemente que digan esto es lo que hemos descubierto. Estudié el texto de primer libro de Samuel capítulo 2 y me pareció interesante esto y creo que el autor está tratando de resaltar esto. Creo que esto es lo que está tratando de hacer. Eso es lo que vamos a hacer. No, no, no vamos a dar toda una exposición, sino tratar de llegar al punto que vamos a llamar la idea principal del texto. Hoy vamos a hacer algunos ejercicios para que
para que lo afiancemos un poquito más y dentro de 15 días vamos a tener también más espacio de preguntas eh, y de pronto comentarios acerca de cómo hacer este tipo de estudios. Como les he dicho, desde que empezamos con el curso de Pentateuco, yo no espero que con un curso corto alguno de nosotros nos convirtamos en expertos en el texto bíblico, pero espero que con a la medida del tiempo vayamos adquiriendo ciertas destrezas que nos permiten ser mejores observadores, que nos permiten disfrutar más el texto, que nos permiten identificar lo que el texto quiso decir y relacionarnos de una mejor manera con la palabra para nuestra propia vida, para enseñarla a otros y para vivirla en general. Muy bien, entonces ya vimos en las últimas dos clases eh, algo de la historia de los reyes, que como decíamos, tienen los reyes, pero también están los profetas ahí a su ladito. Para los que no estuvieron hace 8 y hace 15 días, la hermana Claudia muy amablemente nos compartió un cuadro muy bien hecho que nos ayuda a completar el cuadrito que yo les había mandado en el material. Hay diferencias, como yo les decía, las fechas antiguas no son exactas. Hay algunas fechas en donde la mayoría de eruditos tratan de concordar. Cuando uno dice la mayoría de eruditos, lo dice como si hubiera leído muchos, pero puedo decir no. O sea, en la mayoría de casos uno escucha siempre la caída de Jerusalén o de Samaria en 721 antes de Cristo y la caída de Judea por parte de los babilonios en 586 antes de Cristo. Esas son dos fechas que por lo general, en las que por lo general hay cierto acuerdo, pero de resto hay diferencias que son difíciles de resolver. Aquí ustedes tienen este cuadro, eso fue lo que trabajaron hace 8 y hace 15 días. No vamos a repetirlo porque hicieron un muy buen trabajo. Lo único es que aquí en esta parte de los profetas hay unos profetas que se llaman los profetas literarios, se les conoce como los profetas literarios. ¿Alguien sabe quiénes son? En el videíto que se suponía debían ver hace 8 días, pero que yo no habilité y lo pusimos hoy, eh, creo que explicaba esa parte. Los profetas literarios son, ya por aquí Estefanía me respondió, pero voy a esperar a ver si alguien más responde. Se le conoce profetas literarios a los que escribieron algo. Los profetas no literarios son los que aparecen en esta sección que es la que estamos estudiando, los profetas anteriores. Hicieron muy bien en intentar meter acá algunos de los profetas literarios. Cuando lleguemos a esta sección, que es una sección apasionante, la de los profetas posteriores, que son los profetas que nosotros conocemos desde Isaías hasta Malaquías. Cuando lleguemos a esa sección vamos a hablar un poquito de la dificultad para fechar algunos libros y ya ahí vamos a entender por qué, pero hicieron muy bien en haber puesto aquí a la mayoría de esos profetas. ¿Hay alguna pregunta con respecto a esta parte? Sobre todo, yo sé que puede haber preguntas para los que no estuvieron. Mi pregunta es si grabaron esas clases, hermana Claudia. No, ¿cierto? Bueno, no quedaron grabadas, pero quedó el documento que es un resultado muy, 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 muy importante y que nos va a servir mucho. Vamos a hacer un breve repaso eh, para enfocarnos un ratico en el estudio de un texto. ¿Quién se atreve a decirme en 30 segundos un resumen de la historia de este periodo? Un resumen muy breve que, recuerden, lo podemos hacer como en 4 etapas muy sencillitas.
Voy a pausar aquí para que no se note el espacio en el que nadie se atreve. Vamos a hacerlo juntos para no corcharlos, pues. Esta sección de los profetas anteriores, que es lo que tenemos aquí en los dibujitos de abajo, se divide en cuatro grandes libros: Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Y estos cuatro grandes libros también tienen cuatro grandes etapas: la etapa de la conquista y la distribución con Josué. Después de que la tierra ya es poseída por los israelitas, hay una etapa de rebelión que hace eh, los, que la tierra se empieza a perder, que el liderazgo de Israel flaquee, que Dios tenga que levantar jueces, que es lo que conocemos como la época de los jueces. A- Después de esto viene una época que conocemos como la época de la monarquía. Dios permite que el pueblo reciba lo que está pidiendo, que son los reyes. Dentro de esta época se construye el templo y después de la monarquía y del Reino Unido, que solo dura con tres reyes, se levanta o se divide el pueblo, se divide el reino en dos: el reino del norte, el reino del sur. El reino del norte es Israel con su capital Samaria, y el reino del sur Judá con su capital en Sión, en Jerusalén. Estas, luego de esta división viene una, el pueblo viene en decadencia, de tal forma que terminan ambos reinos yendo a otras naciones que los exilian, los deportan. Y este libro, esta sección de estos libros termina con Israel completo, y ahora como dos naciones en el exilio, habiendo perdido las promesas que habían recibido de parte de Dios. Recuerden que uno de los temas que hemos resaltado aquí, que podemos ver como un tema que corre a lo largo de esta sección, es el tema de la fidelidad de Dios. Dios es fiel con la generación de Josué para darles todas las cosas que habían prometido, que les había prometido. Dios es fiel con la generación de los jueces a pesar de la infidelidad del pueblo. Dios es fiel con el pueblo de Dios, con su pueblo, después de haber levantado la monarquía y haber visto a una gran cantidad de reyes eh, extraviar al pueblo, alejar al pueblo de Dios, alejar a su pueblo. Dios sigue siendo fiel. Y la gran pregunta con la que termina esta sección es: ¿cómo podemos seguir confiando en la fidelidad de Dios en medio de el exilio, de haber perdido las promesas de Dios? Algunos creen que gran parte o que la razón principal por la que esta sección completa se escribe es para recordarle al pueblo de Dios que Él siempre ha sido fiel, que Él había dado lo que ellos querían, lo que ellos, lo que Él les había prometido, pero que fue a razón de la infidelidad de ellos que perdieron lo que ya tenían. Entonces, la historia está dividida o está seccionada en cuatro grandes etapas: conquista y distribución, jueces en el momento en el que hay anarquía, la monarquía, que es tanto el Reino Unido como el Reino dividido, y el final de esta monarquía y de la tierra, del tener toda la libertad que había, porque ante el pecado son llevados al exilio. ¿Hay preguntas hasta ahí? ¿O algún comentario, algo de lo que hemos mencionado? Bueno, yo sí tengo una pregunta. Dentro de este periodo, específicamente el periodo de Samuel y Reyes, estos dos libros, se levanta o se instituyen cuatro cosas. Hay cuatro instituciones que
que hace como 20 días mencionaba que se consolidan en esta etapa. ¿Cuáles son? 4 instituciones que se consolidan en esta etapa. A ver, no me las tienen que decir todas, digan de a una. Parece que se me cayó el internet porque nadie responde. Una era el ejército organizado. Muy bien, el ejército, ya había ejército antes, pero en esta etapa es donde se organiza un ejército y se consolida ya toda una estructura alrededor del ejército. Muy bien, ¿cuál más? La monarquía. Muy bien, Templo, templo, profetas. muy bien. La monarquía, el templo y toda la maquinaria del templo y los profetas. Aunque todas estas cosas ya existían previamente, es solamente en, en el contexto de de estos dos libros en donde ya se muestra una institucionalidad más fuerte. Eso lo recuerdan, ¿cierto? Todos estuvieron en esa clase. No, no. Y si no, creo que está grabada. Muy bien. Hay algunas cosas que vale la pena notar y que vale la pena en la medida en la que estamos leyendo estos libros, Samuel y Reyes, ejercicios que vale la pena hacer para leerlos de una mejor manera. Una pregunta. ¿Cómo califican estos libros la monarquía? Esa es una pregunta clave que uno se debe hacer para la interpretación de estos libros. Uno, mientras está leyendo Samuel y Reyes, uno debe estarse preguntando qué piensan los escritores o el escritor de estos libros acerca de la monarquía. ¿Creen que es buena? ¿Creen que es mala? ¿Creen que es un mal necesario? ¿Qué dicen de la monarquía? Ustedes que ya han leído un poquito estos libros, ¿qué creen, qué opinan los autores o el autor de esta sección de estos libros acerca de la monarquía? Yo Están muy siempre he callados hoy, ¿qué pensado que pasó? es una... Hermana ¿Sí? Esther, bien pueda. ¿Quién iba a hablar? Sí. Usted, hermana Esther, bien pueda. Hágale. Yo pienso que en ese tiempo de la monarquía fue una manera como quisieron hacer mejor las cosas, ¿no? Quisieron organizar los pueblos, poner leyes eh, y todo lo que podría ser un rey, ¿no? Pero, pero al mismo tiempo fue un desastre porque por la corrupción de ellos mismos, el pecado, ¿no? Que cometían, las cosas que hacían. Así que como contrariedad, ¿no? De lo Mm, que vemos actualmente también, queriendo hacer justicia, pero no hay quien haga, hablan de justicia, pero no hay quien haga justicia. Gracias, doña Esther. Yo creo que el escritor que se tomó un tiempo para colocar al final de la biografía de cada uno de esos reyes, colocar la nota de este hizo lo bueno, este hizo lo malo y en el balance
pues la mayoría de los reyes estuvieron totalmente desfasados con el ideal del Dios del pacto. Yo creo que el propósito del autor era comunicar eso, que la monarquía definitivamente no había sido tan idónea, tan fiel a lo que implicaba representar al verdadero rey que los había permitido asumir el liderazgo del pueblo. Entonces creo que el autor como tal, yo creo que al dejar esa evaluación y al mostrar ese desbalance entre los que hicieron lo bueno contra los que hicieron lo malo, y aún los que hicieron lo bueno también tuvieron sus fisuras. Uno podría decir que casi en su totalidad todos estuvieron lejos del ideal. El autor entonces quiere presentar la monarquía como un fracaso. Muchas gracias. Sí, muy bien. Hermana Claudia, usted quería decir algo, ¿cierto? Pues estaba mirando porque cuando ellos pidieron rey, Samuel les dijo lo que un rey les haría y les dijo también si ustedes obedecen y Mm. todo, pero yo creo que en cierta forma está recalcando al decir este es bueno, esto hizo lo malo y este hizo bueno, pero de todas formas dejó estas cosas. Está recalcando en cierta forma eso, ¿no? Que ustedes pidieron rey, ahora aguántense, pero eso, o sea, no fue lo más, o sea, se nota como una monotonía, básicamente como ahora hacemos con los presidentes, ¿no? ¿Por quién votamos? Tenemos a este que es malo y a este que es peor, ¿por cuál elegimos? Y nunca uno tiene un que pueda decir, vale la pena votar por este. Entonces, como un, no es aburrimiento, sino cuál es la palabra, como una, ok, aquí estamos metidos, nos toca Conformismo, aguantarnos. ¿Cómo qué? conformismo. Conformismo, no sé, sí, No, yo creo que es más como recalcando eso, que no hicimos lo que, nos alojamos de lo que Dios pidió y estamos pagando las consecuencias de lo que vivimos, ¿no? De lo que pedimos. Sí, muy bien. Muy bien, esa es una de las grandes preguntas que uno se tiene que hacer mientras está leyendo el texto y muchas de las cosas que ustedes han dicho son muy ciertas. Como decíamos hace 20 días, a estos reyes se les tiene que leer a la luz de lo que dice Deuteronomio 17 en adelante y no solo eso, sino también leerlos a la luz del discurso de Samuel en 1 Samuel capítulo 8, donde describe con mucha claridad lo que un rey lo que los reyes de las otras naciones hacen, lo que un rey va a hacer con ellos. Y uno tiene que preguntarse, eso es precisamente lo que al parecer el, el, el texto nos está presentando, un poco de reyes que hacen lo malo, e incluso los reyes buenos, casi todos, o los que se les presenta como que hicieron lo bueno, casi todos tienen algún lunar, casi todos tienen algunas cosas eh, que, que uno puede decir, pues buenos no fueron. Muy bien, otro punto clave para la lectura de estos textos. Relatos repetidos. Una pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿qué papel tienen estos relatos repetidos en el texto? ¿Ustedes han notado en Samuel y Reyes que hay una cantidad de relatos repetidos? ¿Sí o no? ¿Alguien se acuerda de alguno? ¿Se están intentando acordar de alguno? ¿Cómo es la pregunta? Relatos repetidos. ¿Qué papel tienen repetidos? ¿Se refiere a los reyes No, relatos o o historias que se relatos? ¿Verdad? repiten. Historias que el Que texto se- cuenta dos veces y a veces las cuenta diferentes. mm, yo pienso que es como reforzar la historia
pero también dar como diferentes puntos de vista de la misma situación. Ok. Y ahí, o sea, ahí ya siempre estamos dando el salto de la interpretación porque simplemente hay relatos que se repiten y uno dice como, bueno, ¿y esto por qué se repitió? Algunos han dicho, no, es que son redactores diferentes, o sea, eran fuentes diferentes y se incluyeron allí y quedan como si fuera una colcha de retazos, dos retazos parecidos, estaban contando lo mismo y los pusieron allí, no quisieron quitar uno de los dos. Otros dicen, no, pues es simplemente eh, que son dos historias similares, pero con sus pequeñas diferencias, en fin. Cuando lo estén leyendo, vale la pena que le presten atención a esos relatos repetidos, a esas historias que se repiten y traten de pensar, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué me están contando dos veces esto? ¿Por qué pareciera ser como que, por ejemplo, uno de los que más fácil se le viene a uno a la mente, de los relatos repetidos, es las veces que David le perdona la vida a Saúl. El texto dos veces cuenta lo mismo, David perdonándole la vida a Saúl, con una similitud bastante cercana, y hay varios relatos que son así. Pareciera que el texto, sobre todo en la vida de David, tuviera como una especie, sobre todo el libro de Samuel, tuviera una especie de estructura en pares, como que cuentan las cosas, eh, cuenta de a dos veces la misma historia o son dos historias que, que son diferentes, pero fueron dos historias muy similares. ¿Sí me va a entender? Podemos pensar en más y pueden ser, hermana Claudia, sí. Pues yo en lo de Saúl y David, pues yo siempre lo he atribuido a que Saúl era bipolar, así que yo no me sorprendo de que se repita porque el tipo estaba deschavetado. Estaba bien, sí. Es, es, es una de las... O sea, uno siempre lo lee y uno piensa, bueno, pasó dos veces y listo, pero hay varios otros que lo dejan a uno como venga, ¿por qué me lo está contando dos veces? O sea, por ejemplo, a Saúl, si ustedes se fijan, lo, dos veces el profeta Samuel lo rechaza o lo presenta como alguien ha, a quien Dios ha rechazado por algún pecado. No sé si lo han notado. Noten, por ejemplo, vayan, si quieren, acompáñenme allí a Samuel, la primera de Samuel, capítulo 16. ¿Ya están ahí? Los 16. Sí. Miren, capítulo 16, 17, versículo 12, y solamente lean ese versículo, capítulo 10, primero de Samuel, capítulo 17, versículo 12, y díganme si les llama la atención algo, si les inquieta algo allí. De que repite siendo que ya conocemos a David y a su familia, o Muy que bien, muy bien. lo vuelve a presentar. Ujú. Ajá, muy bien.
Eso es algo que ocurre muchas veces en diferentes partes de la Biblia y algunas veces las personas, los estudiosos hacen la pregunta, ¿será que esto es otra fuente diferente? O sea, que esto viene de otra parte diferente. Ahora, allí más adelante, eh, noten Por favor. Un momentito, por favor. ¿Me puede decir 17 qué fue? 17 versículo 12. 12. Oh, ok, sí lo tengo acá. Gracias. Perdone, no quiero acapararla, pero sí una cosa que siempre me ha llamado la atención en eso es que siendo que David ya ha tocado para Saúl anteriormente el arpa, ahora viene a preguntar quién eres, hijo mío, pero como le digo, yo siempre lo atribuyo al hecho de que él es como, Como bipolar. pero, me imagino que si hay otra razón, y usted no las va a decir, pero, sí, siempre, por eso, siempre me preguntaba, bueno, ¿y este viejito qué es? Si David toca para él y todo, entonces él hasta pidió que se lo llevaran para tocar para él y ahora ni siquiera sabe quién es. Muy bien, ahí era donde quería llegar en este pedazo. En el capítulo 16 ya nos ha dicho que David está tocando para Saúl y más adelante se nos dice que Saúl le está preguntando, ¿y tú quién eres? Algunas personas, algunos van a atribuir a que esto no es un relato que sea necesariamente cronológica, con una cronología exacta, o sea, que no viene, no viene en orden cronológico, primero pasó esto y después esto, pero, pero igual si alguno pasó primero, uno tiene que preguntar entonces en cuál está, o sea, ¿por qué está preguntando aquí? ¿Por qué aquí no? Otros van a decir es que son diferentes fuentes, o sea, diferentes autores, todo esto son parte de relatos que ya existían antes y hay un editor final que los une, pero no tiene cuidado de editar estas cosas, de tratar de articular para que no. Ustedes van a encontrarse, sobre todo en el libro de Samuel, primero y segundo, que hay muchos relatos así, que son repetidos y que pareciera a veces como, como extraño, como que ¿por qué aquí pasó esto si ya se suponía que esto ya se sabía? Me lo están repitiendo otra vez eh, o están contándome otra historia que es bastante similar. Algo que en algún momento notaba y no puedo asegurar en este momento que sea totalmente cierto es que el texto cuenta de muchas cosas, cuenta la historia en pares, pero hay una a la que le dedica un único espacio que la cuenta de una manera muy contundente. Eh, Samuel tanto uno y 2 tienen como personaje principal a David. David es uno de los personajes principales de todo el Antiguo Testamento y aquí está bastante enmarcado. Y él pareciera ser que hay un punto, yo en algún momento había notado así en el que todo el texto nos está presentando a un David que está desde segundo de Samuel, que está como en ascenso. Y muchas de las cosas que nos la cuenta doble. La unción de David es doble, el momento de tomar el reino es doble, y muchas de esas cosas son dobles, pero llega un punto que se cuenta una única historia, la historia de David con Betsabé, la historia eh, de una de sus grandes caídas, y después de esto, todo el texto desde segundo de Samuel capítulo 12 en adelante viene mostrando un declive de David que no lo detiene nada. Todo está de mal en peor, y nuevamente son la historia contada en dos veces dos veces David es su trono es usurpado, su trono es cedido por alguien más. No quiero sino dejarles ahí como el punto y que lo piensen. Busquen cuando estén leyendo sobre todo Samuel, todos esos relatos que parecen estar repetidos o que tienen como que vienen con la historia contada en dobles y pregúntense qué papel tienen esos relatos, por qué están ahí y si hay uno, por ejemplo, el de David y Betsabé, que es como único, ¿por qué es único?
Como les decía, hay que prestarle atención al personaje, a David, aunque, aunque no es el único personaje importante dentro de estos profetas, dentro de estos libros, ni es necesariamente, ni es necesariamente un personaje digno de imitar. eh, Uno sí tiene que prestarle atención a esta figura porque en este momento es donde empieza toda esa expectativa después de la muerte de David, es donde empieza toda esa expectativa de que algo pase no solo con David, sino con Sión, con la ciudad, con el templo, con todo lo que hay alrededor de David. Eh, Otro par de preguntas que vale la pena hacerse cuando uno esté leyendo estos libros es quiénes son los profetas y cómo intervienen en la historia. Ya hemos mencionado varias cosas acerca de los profetas. Dos cosas que quiero reiterar para que lo recuerden es los profetas tienen dos funciones muy interesantes. Son la función de denunciar, pero también todos estos milagros que la mayoría interpretan simplemente como parte de lo que acredita al profeta, son milagros que como lo tratamos de presentar en la última serie en Ebenezer, son milagros que de alguna u otra forma están apuntando a la sanidad del sistema, ayudando a sanar el sistema que está herido por el pecado. Otra pregunta que vale la pena hacerse en ese tiempo, en ese periodo, es qué tanto se puede confiar en la maquinaria del templo, qué tanto se puede confiar en que los sacerdotes, los que están alrededor del templo, sí son de verdad los representantes de Dios, o si uno puede pensar que estos también están vendidos al rey. Igualmente en el caso de los profetas, Dios los motiva a que se vean el último sermón que prediqué de esta serie que lleva el título de cómo entender la voluntad de Dios y está basado en el texto en donde un profeta, un único profeta, dice que los otros 450 profetas fueron engañados por Dios mismo para decir algo diferente a lo que él quería, a lo que, a lo que Dios, perdón, a lo que el rey acá quiere escuchar. Y finalmente, otra de las cosas que a mí me parece que puede ayudar en la comprensión de la lectura de Samuel y Reyes es preguntarse qué diferencias hay entre Samuel y Reyes y Crónicas. Ojo, cuando ustedes están leyendo esos resúmenes que aparecen en los libros de Reyes, que nos da el resumen de los reyes, hizo lo bueno y o hizo lo malo ante los ojos de Dios, hizo esto, y las demás cosas están escritas en el libro de las crónicas. Ahí está citando a las crónicas, a este libro de crónicas que tenemos en la Biblia. Se me fue el internet. No, yo creo que sí se me había ido porque estaban muy quietos. Sí. Lo más seguro es que no. Yo no creo que esté citando este libro, porque este libro lo más seguro es que vino mucho después de que se hayan escrito estos libros. Eh, Puede ser como la historia sí, escrita en el periódico, como periódico, ¿no? los Como reyes tenían noticias. sus cronistas. Los reyes tenían sus Ujú. propios cronistas que escribían todas las cosas que ellos hacían. Lo interesante es que la Biblia no parece registrar esas crónicas porque obviamente son los cronistas oficiales, son las personas que están ahí escribiendo lo que el rey está haciendo y seguramente lo que el rey quiere que escriban. Como les he venido diciendo, esto es historia profética, esto no es historia que está simplemente narrando lo que hicieron, como decía mi papá ahora más temprano.
esos análisis o esa evaluación de los reyes se hace no con base en las reformas estructurales, en todo lo que los reyes hayan hecho, sino con base en cómo fueron, qué tan fieles fueron al Dios del pacto. Si se comprometieron con el Dios del pacto, no se comprometieron, se desviaron o no se desviaron. Entonces, lo que tenemos en Samuel Reyes es una evaluación de los reyes, una evaluación de la monarquía desde el punto de vista de si fueron o no fieles a el pacto. Pero la pregunta que les planteo para que cuando estén leyendo toda esta historia, tanto en Samuel Reyes y Crónicas, es si hay diferencias en lo que Samuel y Reyes cuentan y lo que Crónicas cuenta. Crónicas cuenta la misma historia, pero uno tiene que tiene que leer con ojos de águila, con la lupa del detective para tratar de entender, bueno, de pronto aquí hay diferencias y a qué se deben esas diferencias. Algunos de los que de pronto ya hayan leído ambos libros, ¿tienen algo en mente que ustedes digan, esta es una diferencia interesante? Profe, qué pena, yo estoy en modo abuelos todavía, pero usted llegó muy corchador hoy. Eso es porque se me acabaron las vacaciones, entonces. Está Bueno, fresquito. ¿qué tal? Bueno, la hermana Claudia no sé si quería mencionar una, pero No, ¿qué yo tal? nada más quería decir que yo he leído antes, pero ahorita estoy leyendo con cuidado, apenas voy en Samuel, así que en primera Samuel, así que todavía no le puedo contestar. Ah, bueno. Entonces, ¿qué tal si tenemos esa pregunta ahí puesta en un clipcito para cuando vayan leyendo y ustedes vayan recordando, uy, me parece que esto es una diferencia que vale la pena notar. Cuando así sea que ya hayamos terminado el curso y vayamos en el de hechos o en el segundo nivel del discipulado, entonces pueden acordarse y decirme, esta es una diferencia que vale la pena notar. Muy bien, como hoy llegamos un poquito tarde algunos, no nos alcanzó el tiempo para el estudio del texto. Solamente quiero recordarles que en la última página de, no, en la penúltima página de sus materiales, ya les voy a mostrar cuál, ustedes tienen una hoja, esta hojita, que es una hojita muy sencilla, con lo que yo espero que ustedes traten de identificar cuál es la idea exegética. La idea exegética no es algo larguísimo, sino más bien algo puntual, algo que ustedes puedan decir, con lo que ustedes puedan decir, esta es la idea principal que el autor nos quiso o le quiso transmitir a su audiencia original. Lo que más quiero es notar que ustedes están haciendo buena observación. Estudien un texto, si no lo han escogido, escójanlo pronto. Yo sé que algunos ya lo escogieron y están trabajando muy juiciosos. Traten de identificar todos los detalles, de observar todos los detalles que ustedes puedan observar. Recuerden que hacer exégesis es como coger esa hojita y tratar de meternos allí y describir todo lo que podamos para descubrir de qué está hecha, cómo está compuesta. Hacer exégesis es como hacer el trabajo del detective, ponernos la lupa y tratar de mirar todas las pistas, tratar de observar con detenimiento, de olfatear, de sentirlo todo. Entonces, hagan eso. Traten de mirar todos los personajes, si hay escenas. Y si tienen alguna pregunta, pues ahí estoy disponible y también tenemos otras muy buenas profesoras y profesores que pueden ayudar y acompañar el proceso. Vamos a terminar orando y nos vemos dentro de 8 días para hablar de violencia. Señor, te damos muchas gracias por este día, te damos gracias por tu bendición sobre nosotros, por tu palabra que nos permites estudiar, esta palabra que nos permites, en la que nos permites profundizar. Ayúdanos a conocer cada día más tu carácter, a conocerte a ti cada día más a través de tu palabra, Señor. Te bendecimos y te pedimos que
te quedes con nosotros el resto de la noche, que nos llenes de ti, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.